Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muchas bendiciones a todos ustedes, mis queridos hermanos, que nos encontramos aquí con su programa Hombres de Verdad. Es para el pastor Marcos Peña y para un servidor, el pastor José Agüero, es un tremendo gozo, una bendición poder sentarnos aquí, compartir lo que Dios en su gracia y misericordia ha traído para todos ustedes que amamos el que Dios pueda usar estos medios para informar aquellas cosas que de una manera específica nosotros como hombres necesitamos entender, comprender de Dios, de su palabra, por la gran responsabilidad que Dios ha delegado sobre cada uno de nosotros en la conducción de nuestras vidas, de las iglesias, de nuestros matrimonios, de la familia, de la sociedad, en fin, de todo, conjuntamente, obviamente, con las damas, con las hermanas, con las esposas, con las madres. Pero para nosotros es un privilegio cada vez que nos juntamos para tocar estos temas. Pastor Marcos. Pero la verdad que es un placer poder llegar hasta el lugar donde quiera que sea que ustedes escuchen este programa y poder compartir con ustedes temas que entendemos que son pertinentes para todos los hombres, especialmente para aquellos que conocen al Señor. Y yo pudiera decir, ¿verdad?, por providencia de Dios, que probablemente en Radio Eternidad no hay una dupla como tú y yo. En el sentido de que hemos sido compañeros espirituales por tantos años, y lo que menos podíamos imaginar era que íbamos a ser compañeros en el ministerio, y tampoco podíamos haber imaginado que íbamos a estar sentados juntos ministrando, dado que Marcos es pastor en una congregación y yo soy pastor en otra. Pero la providencia de Dios así lo ha querido, y nosotros de verdad que lo disfrutamos muchísimo. Imagínate si nos hubieran dicho a nosotros 47, 48 años atrás que íbamos a estar haciendo esto juntos. Sí, no, imposible. Pero eso es lo bueno de ser hijos del Señor. Eso Amén. es lo bueno de servir al Señor. Hoy tenemos algunos temas que tienen que ver con los hijos. Hay un interés marcado desde producción, desde nosotros también como pastores, tanto en Hombres de Verdad como en nuestros propios ministerios, de que podamos, por la gracia de nuestro Dios, capacitar con la palabra de Dios a los hombres, a los líderes de los hogares, a las hermanas también que están lidiando con los hijos, cómo enfrentar la educación, la formación, la vida en el hogar con los hijos, porque obviamente de la familia dependen muchas cosas en el mundo, en la sociedad, en la iglesia y también en la felicidad de aquellos que traemos. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo lidiar entre las peleas que muchas veces se dan entre hermanos. Hermanos, por diferentes motivos y razones, tienen desacuerdos que muchas veces se pueden resolver de una manera conversacional, otras veces se hacen de una forma muy emocional y a veces, en los menores de los casos, hasta de manera física, ¿verdad? Sí. Verbal, emocional o física. Pero ahí estamos nosotros para poder, por la gracia y la misericordia de Dios, poder ayudarles a ellos a enfrentar esas diferencias, esa rivalidad que ocurre fruto de muchas razones que no son culpa de los padres, obviamente, en muchos de los casos, no en todos los casos, pero que los padres tenemos que estar siempre alerta de saber cómo vamos a manejarlo cuando nosotros nos enteremos de eso. Porque Marcos, yo creo que tú crees igual que yo. Dejar a los hijos que ellos mismos resuelvan sus situaciones sin la mediación de nosotros los padres no es la manera en que nuestro Padre Celestial lo hace con nosotros, que somos sus hijos. Él tiene muchos mediadores, muchas personas que Él utiliza, aparte de su intervención directa, pero se requiere en el hogar que los padres puedan mediar sobre eso, porque eso puede afectar considerablemente la buena relación que se debe establecer entre los hijos como hermanos,
no solamente por el momento y la edad, sino por el futuro. Me encanta cómo iniciaste, porque de las cosas que quisiera decir como una especie de fundamento sobre el cual edificar, es precisamente algo que mencionaste. Y es que algunos pudieran preguntarse, pero ¿por qué tratamos este tema en un programa dirigido a padres? Y cuando alguien se hace esa pregunta es porque tiene una premisa equivocada de inicio. La premisa de que quien se encarga de lidiar con eso en la casa es la madre. Es como yo estoy trabajando, mientras ellos están discutiendo, peleando, tú eres que tiene que impedir que eso ocurra. Bueno. Recuérdense a lo que hemos dicho de este programa vez tras vez. Si somos cabeza de hogar, y lo somos establecidos por Dios, no por nuestra capacidad, ni porque somos mejores, ni mucho menos, sino porque hay un orden jerárquico que Dios estableció. Al mismo tiempo, somos los responsables. Entonces, tú y yo, como cabezas de hogar, somos responsables de todo lo que ocurre en nuestros hogares. Y nosotros somos los que debemos de trazar directrices de qué hacer y cómo evitar que se den ese tipo de peleas entre hermanos. Por otro lado, desde que el pecado entró al mundo, eso es algo que ocurre. Alguien pudiera pensar que inmediatamente los primeros hijos que hubo, que fueron Caín y Abel, tuvieron un conflicto tan y tan serio, una pelea tan y tan seria, que Caín terminó matando a Abel. Claro, ahí no hubo dos culpables. Y por el otro, cuando nosotros pensamos en la razón principal para que estos pleitos se den entre nuestros hijos, es la misma razón para que se den pleitos entre nosotros, sus padres. Sí. Es la misma razón que se da para pleitos entre esposos, para pleitos entre amigos, para pleitos entre familias. Y la razón no es el otro, la razón somos nosotros. Hace un momento estábamos hablando de un libro que escribió un querido amigo mío, que el título es El culpable soy yo, y muchas veces he recordado ese título porque cada vez que se habla de un conflicto, si tú le preguntas a los involucrados, ellos están convencidos que el problema principal es el otro. Sin embargo, lo que nosotros encontramos en Santiago 4.1 es algo totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de las pasiones que combaten en vuestros miembros? Y nosotros sabemos que los niños desde pequeños son sumamente egocéntricos. No es que cuando somos adultos somos menos egocéntricos, es que aprendemos a disimular, aprendemos que no se ve bien. Pero nuestros hijos no tienen freno, no tienen departamento de publicidad. Ellos son como son. Marcos, y con respecto a eso que tú estás diciendo, el potencial que tenemos nosotros los adultos de desarrollar conflictos por nuestras propias pasiones es con el que uno nace cuando uno es pequeño. Es el que uno tiene cuando uno nace. De nacimiento. Y que uno es pequeño. Entonces, se va a manifestar, no es cuando tú te cases o cuando sea grande, eso se va a manifestar desde pequeño. Desde pequeño. Debe darle un caso para que usted vea. La Biblia dice en el libro de Génesis, el capítulo número 25, Mira lo interesante que es esto y la importancia que es que nosotros estemos pendientes de eso como padres y nosotros los hombres de manera específica. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Génesis, el capítulo 25, hablando acerca de los descendientes de Abraham y específicamente los hijos, no los descendientes de Abraham vía Ismael, sino los descendientes de Abraham vía Isaac. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los dos hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. O sea, aquí hay varias cosas que podemos mirar, pero nos vamos a limitar específicamente a que hay un par de mellizos, o de gemelos, como fuese, que desde las entrañas comienzan a luchar. Porque son el nombre que tú quieras llamarle, cigoto, lo que sea, pequeñitos,
son dos pecadores. Son dos pecadores que desde las entrañas, dice la palabra de Dios, nacen. Al salir, salió uno trabado la mano del otro. Y luego vemos que fue algo que podemos hablar más adelante, intensificado por los padres, por algunas razones, que es algo que me gustaría que tocáramos más adelante también. Y luego lo vemos ya en la vida más adulta, que realmente así fue. Uh-huh. Y dice la palabra de Dios en uno de los profetas menores, de que el Señor, llamándole la atención a los descendientes de Saúl, que dice la Biblia que siempre le ha guardado rencor a su hermano. Entonces, cuando hablamos de rivalidad, estamos hablando de algo muy serio, porque es algo que puede crear problemas serios a esos niños cuando sean grandes. Uh-huh. Y algo importante, el hecho de que nosotros estamos dando ejemplos bíblicos no es para que entendamos que los pleitos entre hermanos son normales. De hecho, yo quiero establecer desde el principio, como tengo temor, a veces nos sucede que el programa se nos va y sentimos que lo más importante se quedó, pero no es lo suficiente para hacer otro programa. Entonces yo de plano quiero aprovechar y evitar que se nos dé esa situación hoy. Yo de plano quiero decir lo siguiente y sobre eso es que vamos a edificar. Los pleitos entre hermanos son inaceptables. No estamos hablando de que las diferencias entre hermanos sean inaceptables. No. Va a haber diferencias, va a haber opiniones encontradas. Es bueno hacer esa diferencia. Exacto, eso es importantísimo. Va a haber deseos, gustos, puntos de vista encontrados. Los pleitos es una forma pecaminosa de manejar las diferencias. Exacto. Entonces, no, mis hermanos, no queremos que confundan. Nosotros no estamos diciendo que las diferencias de criterio entre los hijos son inaceptables. No, de ninguna manera. Eso es imposible que no haya diferencias. Pero lo que estamos diciendo es que es inaceptable los pleitos. ¿Por qué decimos eso? Porque los padres son los responsables de evitarlo. Exactamente. Y de entrenarlos a resolver sus diferencias de maneras bíblicas. Mira lo que dice Gálatas. Nosotros conocemos más Gálatas 5:23 en adelante, donde nos dice los frutos del Espíritu. Sin embargo, no olvidemos que está contrastado con las obras de la carne. Sí. Y dice Gálatas 5:22, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Pero eso no tiene que ver con el tema. Sí, pero oigan quiénes acompañan eso. Enemistades. Hijos, a veces tú y yo conocemos hermanos que se enemistaron hace tiempo. O a veces dentro de la casa. No, eso no es permitido. Pero sigue diciendo, pleitos, enojos, rivalidades, disensiones. O sea, utiliza al menos 4 o 5 palabras que tienen que ver con el tema que nosotros estamos tratando. Ahora, José, cuando alguien escucha esto, es casi seguro que debe estar pensando, así es muy fácil ahí en la emisora, delante de un micrófono, usted decirlo, pero a mí me gustaría que usted viniera a mi casa. Yo estoy desesperado. Estos muchachos no dejan de pelear. Desde chiquito yo les he dicho que no peleen y ellos siguen, a cada rato los encuentro peleando entre ellos. Ese no es un problema de tus muchachos. Es un problema tuyo. ¿Cómo? Claro, porque somos tú y yo los padres los que tenemos que entrenarlos. Déjeme darle un ejemplo sencillo y quiero ser categórico. Solamente de inicio, y sobre eso podemos abundar dando matices, ¿verdad? Y tratar las cosas que tú mencionaste, pero de plano, en la manera más elemental. En este hogar los pleitos son inaceptables. Tú encuentras a un hermano y a dos hermanos golpeándose. ¿Cuál es la tendencia natural? Que nosotros empecemos a preguntar que quién fue que comenzó. ¿Sabes qué? Es que no hay razón para tú golpearlo. Ya, si todo el que levantó la mano contra el hermano es culpable. Esto no es un asunto de quién dio primero. Ajá, ¿y entonces qué hace? ¿Se deja dar? No, hay opciones. Tu hermano se molesta y te golpea, o te insulta, o te dice una palabra peyorativa. Lo primero es, porque nosotros debemos de entrenarlos
me gustó lo que tú dijiste, nosotros debemos, y que puede ser malinterpretado, nosotros debemos entrenarlos, nosotros no debemos dejarlo que ellos resuelvan sus cosas como me desentiendo, no, pero sí debemos entrenarlos a que resuelvan sus cosas. Y ahí es que está la participación de nosotros, de cómo deben actuar. Entonces, un hermano golpea al otro o le dice algo peyorativo, lo primero es, pero ¿por qué tú me golpeas o por qué tú me dices eso? No, o sea, eso está mal hecho. Y si el hermano te dice así, de verdad, perdóname, ok, yo sabemos que eso ocurre muy poco. Pero si el hermano insiste, no, porque es que tú esto, yo voy a hablar con papi o voy a hablar con mami. Entonces, cuando viene de ti, fulanito, sea menor que yo o sea mayor que yo, me golpeó o me dijo tal cosa. Sí, pero tú también, yo también, que yo no hice nada. Sí, lo que pasa es que tú no quieres hacer tal cosa. Sí, pero yo no estoy obligado a hacer tal cosa. Entonces el padre ahí tiene la oportunidad de tomar a uno y disciplinarlo porque es inaceptable golpear al otro. Para mí eso es un punto innegociable. Es que es inaceptable golpear al otro. Tú golpeaste, tienes que tener consecuencias. El otro puede o responder igual y también va a tener consecuencias, o el otro puede responder adecuadamente y se va a librar de las consecuencias. Marcos, los padres son los responsables de poner reglas en la casa. Exacto. Una de las reglas que hay que poner, las reglas en derecho, siempre se están creando nuevas leyes. Porque en derecho se dice que las leyes son los consuetudinarias, que son los usos y costumbres. Cuando se da un caso y se da varias veces, entonces hay que legislar sobre eso para que ya se quede establecido cómo va a funcionar eso. Entonces, los padres no pueden esperar que hayan situaciones para corregir. Los padres tienen que establecer las normas antes que se den esas situaciones. Porque eso es una forma reactiva. Todos nosotros, los seres humanos, somos muy reactivos al nosotros establecer las reglas. Cuando la nación de Israel salió de Egipto, antes de que ellos se enfrentaran a alguna situación, Dios dijo a Moisés, ven para acá arriba, y le puso sus normas y reglas y leyes. Él se la estableció bien claramente, para que cuando se fueran a enfrentar el problema, ya hubiese un instrumento para decir cómo se debe resolver. Entonces, los padres tienen que sentarse con sus hijos lo más temprano posible, porque yo creo, Marcos, que el problema siempre se agudiza con los hijos, porque los padres siempre esperan que crezcan. Yo lo he oído, no, pastores, que está muy pequeño. Pero ese es el momento para tratarlo, ese es el momento para entrenarlos. 6, 7 años, ¿tú llamas pequeño? No, ya en 6, 7 años, hace rato que hay muchísimas cosas que tienen que haberse resueltas. Como dicen en inglés, es too late. O sea, ya está tarde para eso. Sí. A los niños hay que entrenarlos desde algunos antes de los 2 años en algunas áreas, pero desde los 2 años ellos comienzan con ese espíritu de agresión. Porque a los 2 años comienza lo que es lo que ellos llaman la ley del tirano, del yo, que pelean por lo de ellos. Eso es mío, 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 mío. Y nosotros los padres tenemos que saber que el entrenamiento de ayudar a nuestros hijos que se lleven bien entre ellos como hermanos es tan importante como que ellos se lleven bien con nosotros. Porque se dice que la primera relación de iguales que tiene un ser humano es con sus hermanos. Claro. Esa es la primera relación de iguales. Claro. Ahí es donde se aprende uno a ayudar mutuamente como seres humanos iguales, a defender, a discutir, a tener diferencias, a evitar los conflictos, a compartir. Esa es la primera relación y los padres tienen que estar pendientes siempre de ayudar a sus niños desde pequeños a que ellos aprendan a tener una buena relación entre ellos, porque eso es saludable para el ambiente del hogar, saludable para la formación del carácter y de la personalidad de ellos, y eso es que lo prepara para las relaciones futuras cuando ellos crezcan como adolescentes, como jóvenes y como adultos. O sea, eso es de suma importancia, el entrenar a los hijos para que sean buenos hermanos.
No solamente en los momentos de rivalidad, sino en los momentos en que quizás no hay ningún tipo de rivalidad. O las diferencias, como dice Marcos, como tú bien dices. ¿Cuál es una diferencia muy marcada en el hogar? Vamos a suponer cuando son del mismo sexo y tienen edades cercanas. Uno usa las cosas del otro. Eso se da de una manera muy clara. Y ese es el mejor momento para nosotros sentarnos con nuestros hijos a enseñarles varios principios. ¿Como cuáles? Número 1, se respeta lo que es de cada quien. El principio de la propiedad privada. Sí. Eso es importante. Eso es innegociable. Eso es importante. Eso es innegociable. El principio de la propiedad privada, como dice Marcos, eso es innegociable. Eso es de él y se lo compramos a él y le pertenece a él. Y tú no tienes derecho sobre eso. A tomarlo sin permiso. Tú no tienes derecho sobre eso. ¿Está claro eso? Exacto. Sí. Entonces ahora al otro lado. El otro lado es, ese es tu hermano y tú tienes que compartir lo tuyo con tus hermanos. Exactamente. Tú tienes que aprender a compartir lo tuyo con tu hermano. Y lo tercero es que si tú deseas algo de tu hermano, no me lo pidas a mí. Tienes que pedírselo a tu hermano. Claro, porque de él no es mío. Exacto. No, mami, dile a Juancito que me lo preste. No, dile a él que te lo preste. Y si yo veo que hay algo que es como injusto, yo voy a acercarme y voy a tener una conversación con Juancito o voy a tener una conversación con los dos. ¿Por qué? Porque aunque el tema de la propiedad privada es imprescindible, pero también tenemos que romper con el egoísmo natural que tenemos nosotros los seres humanos. Sí. Uno tiene que trabajar con los hijos, cada cual en el área que está fallando en ese momento. El que quiere que le presten y se incomoda porque el hermano le dice que no, o decide tomarlo para no pedirlo prestado porque sospecha que le va a decir que no, él necesita oír de nosotros como padres que él no tiene derecho sobre esa prenda. Ahora, el que dice que no lo quiere prestar puede tener razones y razones válidas. Mira que yo me lo voy a poner esta noche para tal sitio. Bueno, entonces, sí, pero que yo también me lo quiero poner. Sí, pero resulta que no es tuyo, es de él. Ahora, si es por una razón egoísta, que a mí no me gusta prestar lo mío, pues mira, sí, aquí en esta casa las cosas se comparten. Eso es innegociable también. Exacto. Aquí no, aquí eso es innegociable. Aquí es tuyo, aquí eso es tuyo, es cierto, pero mañana, cuando tú no tengas carro, cuando tú tengas 20 años y no tengas carro, y yo, papá, tenga un carro, tú te vas a acercar a mí y me vas a decir que te lo preste. Y es mío el carro, no es tuyo. Pero es mi deber como padre, en caso que yo no lo vaya a utilizar, prestarte. Exacto. Entonces, lo mismo tú tienes que comenzar a hacer con tu hermano ahora. Porque mañana puede ser que Dios nos conceda que ustedes los dos estén en la universidad y no se le pueda comprar un carro a cada uno, sino que se compre un carro para los 3 hermanos. Entonces, ustedes tienen que ponerse de acuerdo cómo lo van a hacer para que cuando tú salgas de clase, si tú me vas a pasar a recoger, si el domingo esto, si el sábado aquello, porque eso es lo que los prepara a ustedes para cuando usted tenga una esposa, para cuando tengan hijos. Exactamente. Entonces, es ahí donde los padres tienen que entrar. No espere que la rivalidad llegue. No espere. Usted tiene... Y otra cosa, Marcos, que fue algo que tú dijiste en el principio. Vamos a suponer que lo ideal, que no es así, lo ideal es que mamá esté en la casa. Esos aspectos son aspectos en que los padres tienen que ponerse de acuerdo y decirle, cuando yo no estés, tú le vas a decir a ellos cuáles son las normas que ya tú y yo hemos consensuado. Esa es parte de nuestro liderazgo. Exacto. Si se te dificulta por algún motivo, entonces cuando yo venga, tú me lo dices. Exacto. Y si no se te dificultó y tú lo resolviste bien, cuando yo venga, tú me lo comentas de toda manera. Tú me lo cuentas para yo saber lo que está sucediendo. Exacto. Y para yo reforzar si se hizo bien
o intervenir si se hizo mal. Porque no hay manera de que nosotros le digamos a ustedes, hombres, que para ustedes ser un hombre de verdad, usted tiene que asumir los roles para los cuales Dios lo ha capacitado a ustedes. Nos ha capacitado y nos ha puesto a nosotros. Nadie nos obligó, ni Dios nos obligó a tener hijos. Nos casamos, lo tuvimos. Tú estás asumiendo una responsabilidad no tuya, una responsabilidad divina. Así es. Porque la Biblia dice, en el libro de Salmo 127, que los hijos son herencia de Jehová. Y hay un versículo que dice, he aquí Dios y los hijos que Él me dio. Entonces, cuando el hombre entiende de que la responsabilidad, los hijos no nos corresponden a nosotros, sino que fue Dios que nos dio ese privilegio, no vamos a rehuir a Él. Por eso yo digo que la mejor madre del mundo, en sentido figurado, que menciona la Biblia, es la mamá de Moisés. Porque Jocabed estaba obligada a criar bien a Moisés porque era su hijo. Pero estaba obligada a criarlo bien porque era el hijo de la hija de Potifar. ¿Sí me entiendes? O sea, esa mujer le iba a pedir cuenta. Pues nosotros igual tenemos Faraón. Nosotros tenemos, no un faraón, pero tenemos un soberano en el cielo que nos ha dejado a nosotros esa responsabilidad de criar ellos. En el libro de Malaquías, el capítulo 2, dice la Biblia que la razón por la que Dios nos unió, nos hizo uno, es porque Dios estaba buscando una descendencia para Él. O sea, nuestros hijos son la descendencia del plan de Dios en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido. Si mañana Dios va a tener más hijos de Él, son hijos de Él que Él en su providencia planeó traer aquí a la tierra, planeó salvar, como sabemos que la salvación fue planeada de antes de la fundación del mundo, pero lo va a traer a través de alguien. Lo va a traer a través de nosotros, de nuestros nietos, de nuestros hijos. Lo va a traer así. Y nosotros seremos los responsables de criarlos y levantarlos. Entonces, cuando hablamos de rivalidad, no permitan que la rivalidad llegue. Pero si la rivalidad llega, Marcos, ya se nos fue el tiempo. ¿Cuáles asuntos puntualizables tú puedes decir cómo enfrentar, cómo ayudar a los padres a resolverla? Bueno, José, yo creo que nosotros debemos ser intencionales en enseñar a nuestros hijos a ser humildes, a que ellos no se sientan que son lo más importante, la última Coca-Cola del desierto, el centro del universo. Porque parte del problema cuando se hacen los pleitos es que yo no quiero aceptar que nadie me falte respeto, que nadie me diga algo. O sea, es como que a mí no se me puede tocar. Y es interesante que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el espíritu que nosotros vemos en las Escrituras, que es la voluntad de Dios, es que nosotros seamos tolerantes al pecado del otro y que dejemos pasar. ¿Tú recuerdas ese proverbio que dice que honra es del hombre pasar por alto la ofensa? Mira, eso choca contra la carne de todo el mundo. Dios dice, es honroso que a ti te ofendan y que tú dices, pues yo no le voy a dar mente a eso, yo no voy a tener un pleito por eso. Y en el Nuevo Testamento me gusta mucho citar 1 Corintios 6, donde se está el apóstol Pablo condenando a los corintios porque estaban teniendo diferencias entre ellos, conflictos entre ellos y estaban yéndolo a dilucidar a jueces inconversos. Y el apóstol Pablo dice, y no hay en la iglesia nadie sabio. Pero oye lo que dice en el versículo 7, dice, así que en efecto es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigio entre vosotros. En otras palabras, ya está mal que ustedes tengan pleito. Pero sigue diciendo, en lugar de decir, ustedes no pueden dejar de ofender al otro. Eso sería lo que tú y yo diríamos. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, oye lo que dice, que uno se queda como frío. Dice, ¿por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? En otras palabras, y tú no puedes pasar por alto. No es mejor que tú sufras la injusticia. Y uno es como que uno piensa por dentro como, ajá, ay señor, ¿y por qué tú no le llamas la atención al que pecó? Y déjame pescar eso que tú estás diciendo. Porque ese pasaje dice que ellos
como no eran capaces de resolverlo entre ellos mismos, tuvieron que ir donde los incrédulos. Marcos, creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Yo no tengo nada en contra de los que han estudiado para ayudar la conducta humana, si lo hacen bajo los principios divinos. Pero tú sabes de muchos muchachos que los papás con 7, 8, 9, 10 años por problemas de conducta lo llevan donde un psicólogo. Sí. ¿Tú crees que un niño de 5 o 6 años, Él no necesita por un problemas de psicólogo. conducta, Él no necesita un psicólogo, él necesita padres que conozcan la palabra y que los ayuden y los entrenen y paguen el precio de moldear un carácter en ellos? No quiero que me malinterpreten, porque hay algunas cosas como test de inteligencia o problemas de otro tipo autismo, que esas personas sí lo son. Y yo he estudiado eso dentro de una rama de eso. O sea, yo no estoy en contra. Lo que yo estoy diciendo es que cuando tú llevas un niño donde alguien, es como porque tú no pudiste. Y si tú no pudiste, nadie va a poder. Y sería una vergüenza que él pueda ayudarlo y no tú y yo. No solamente eso, puede ser un pastor, puede ser un consejero, puede ser un amigo, puede ser un abuelo, puede ser quien sea. Nosotros, Dios con su palabra nos capacita, nos da a nuestros hijos. Hay unos aspectos genéticos que facilitan que nosotros podamos ayudarlo, y emocionales y espirituales, mejor que nadie, ayudar a nuestros niños para evitar este tipo de rivalidad. Pero comience temprano. Y Marcos, ya se nos fue el tiempo, pero alguien una vez, mientras estaba estudiando algo en un sitio, dijo que una de las mejores maneras de ayudar a los niños es decirle, si no quieren ponerse de acuerdo, es decirle, miren, yo me voy a sentar ahí afuera, voy a dejar la puerta abierta, porque uno no quiere que se agreden, voy a dejar la puerta abierta. Pero ustedes no van a salir de aquí. Hasta que no se pongan de acuerdo. Ustedes dos. Tienen que ponerse de acuerdo. Marcos. Quieren ir, entonces quieren hacer algo, pero no quieren ceder. Marcos, eso es mágico. Sí, no quieren ceder. Se buscan la vuelta porque no quieren perderse lo que se le está prohibiendo. Tú haces eso 5 veces y no tendrás que hacerlo más. Porque lo que hay que romper es ese egoísmo y buscar medios en los cuales la gente aprende, Marcos, a hacer las cosas bien cuando sabe que va a ser perjudicado. Cuando recibe consecuencias por sus acciones incorrectas. Entonces, por eso le decimos, trabaje con la rivalidad entre sus hijos, porque son naturales, son fruto de las diferencias de personalidad. Y un elemento también, no trate a usted los hijos de una manera incorrecta, con favoritismo, porque eso sí crea rivalidad. Sí. El favoritismo se llama injusticia relacional o injusticia familiar, y eso sí crea rivalidad entre hermanos, que ahí usted nunca va a poder, bajo ninguna circunstancia, usted va a poder enfrentar, ni los hijos van a aceptarlo, porque saben que usted no puede ser juez y parte. Que Dios nos ayude. Gracias por estar con nosotros y los esperamos en una próxima entrega de su programa Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.